Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño inciso, añadir una breve puntualización, y es sobre la traducción al castellano del cogito ergo sum, pienso luego existo, que, a ver, no es técnicamente una mala traducción, porque este luego en castellano lo utilizamos tanto como un sinónimo de después, como un sinónimo de por lo tanto. Lo que ocurre es que en el lenguaje habitual, coloquial, por lo general se utiliza luego para referirse a después. ¿Qué ocurre? Que entonces mucha gente, cuando escucha por primera vez este pienso, luego existo, de alguna forma puede entender que lo que está queriendo decir Descartes es que primero pensamos y luego existimos. No sé, quizás se podría interpretar como si estuviera diciendo que solo al hacer uso de la razón, solo al tener este raciocinio, podemos existir plenamente, ¿no? Como si estuviera yendo por esa línea, pero no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo. Descartes me parece un filósofo bastante mal interpretado, bastante mal entendido, y creo que para entender bien su posición y de dónde surge, es necesario situarse en su contexto y entender por qué necesitó hacer uso de ese escepticismo metodológico, es decir, por qué necesitó apropiarse de las premisas escépticas para poder rebatir a los escépticos, que parece contraintuitivo, ¿no? Utilizar el escepticismo para rebatir a los escépticos, pero es lo que hizo. En el siglo XVII se dan una serie de descubrimientos que ponen muy en jaque todo lo que se ha sabido hasta la época y sobre todo provocan una crisis importante en la filosofía y sobre todo en la filosofía de la época, que era la escolástica. Entonces nos encontramos en una especie de periodo de transición, en una época que empieza a renegar de la escolástica, pero que aún no ha encontrado un sistema filosófico que pueda sustituirlo. Entonces se cae en una especie de apatía filosófica o escepticismo, una serie de tendencias que quedan recogidas en filósofos como Montaigne. Se podría decir que en este clima de tensión y de conflicto entre la filosofía y el escepticismo, Descartes en realidad toma partido por la filosofía, pero rechaza las tesis tradicionales escolásticas y emprende la construcción de un nuevo paradigma, emprende la construcción de un nuevo sistema que sea capaz de rebatir eficazmente al escepticismo. Siente que para poder rebatir a los escépticos y sobre todo para poder reforzar o reafirmar de nuevo esta confianza en la posibilidad de tener conocimiento, tiene que aceptar de alguna forma la premisa escéptica de que conocimiento implica certeza. Tiene que de alguna forma tomar esas premisas escépticas como punto de partida, tiene que tomar esa duda radical como método. Pero en vez de quedarse en este inmovilismo escéptico de no podemos llegar a conocer nada, lo que pretende es que se vuelva a recobrar la fe o la confianza en la posibilidad de conocimiento. Por lo tanto, este nuevo edificio del conocimiento tendrá que construirse en base a verdades autoevidentes, necesarias, verdades sobre las que tengamos una certeza absoluta. Si queremos llegar a encontrar certezas irrefutables e indudables, tendremos que valernos de esta duda radical cartesiana. Tendremos que deshacernos de todo aquello que sea solo posible, contingente, de todo aquello que pueda dar lugar a dudas razonables. Este maniqueísmo epistemológico, este o es blanco o es negro, este avanzar solo sobre verdades necesarias y autoevidentes, sobre verdades, luego añadirá, claras y distintas. Avanzar solo en la certeza absoluta es para Descartes la forma de deshacernos de esta barrera escéptica. Y más concretamente el escepticismo global sobre el conocimiento. En otro vídeo entro en más detalles y explico los tipos de escepticismos que existen. Descartes tiene que rechazar todos los saberes probables, todas las conjeturas. El primer paso es el cogito, aunque no llega al cogito inmediatamente, de hecho está en la segunda meditación, llega al cogito ya en la segunda meditación. Se podría decir que hay un precedente del cogito en un fragmento, en un pasaje de San Agustín en el que dice: si me engaño, existo. Para llegar a esta verdad primera, a este fundamento que será la base sobre la que erigir este edificio del conocimiento, por así decirlo, tendrá que quedarse con el único conocimiento inmediato que tenemos, lo único a lo que tenemos un acceso directo, y estos son los contenidos de nuestra conciencia. Es decir, puedo no saber si el contenido de mis pensamientos, si mis juicios se corresponden o no con la realidad que existe fuera de mí, pero sé que estoy pensando. En otro vídeo hablo de qualia y de datos sensoriales, sense data y demás, pero bueno. La argumentación de Descartes es bastante intuitiva y puede resumirse en algo como: si percibo un objeto es porque existe un sujeto, un espíritu. Cuando dicen espíritu, a ver, claro, se puede interpretar... obviamente espíritu en la actualidad tiene muchas connotaciones religiosas. En este caso también, pero sobre todo están hablando de conciencia, ¿vale? Entonces, cuando diga espíritu, no
¿vale? No pongáis cara rara porque es un poco como muchos filósofos hablan de la conciencia. Hay un sujeto, un espíritu, que percibe. Y esto tiene dos implicaciones. Por un lado, puedo estar seguro de que este espíritu, el propio, existe, y por otro lado, conozco más inmediatamente al propio espíritu, a la propia conciencia, a los propios contenidos de conciencia, de lo que puedo llegar a conocer a este objeto físico externo. El punto de partida entonces se encuentra en la propia conciencia, pero entonces nos encontramos con el obstáculo de tener que superar este aparente solipsismo, esta subjetividad absoluta, y llegar al exterior, saber que hay una correspondencia. Cuando Descartes habla de pensar, de pensamiento, se refiere a todos los contenidos de la conciencia. Se refiere tanto a imaginar, como soñar, como percibir. No se refiere únicamente al raciocinio, no somos solo una cosa que razona. Lo de la percepción podría confundir a algunas personas porque pensarán, bueno, pero esto no era lo de los empiristas, etc. Lo que ocurre es que para Descartes y para todos los racionalistas, básicamente, existen los datos sensoriales, los sense data. Bueno, realmente el término sense data o datos sensoriales lo aportan los empiristas lógicos del siglo XX, pero bueno, básicamente sí que creen que existen las imágenes y objetos mentales. Es decir, los racionalistas sí que creen que en el acto de percibir estamos conociendo de forma inmediata, digamos, nuestra imagen mental o nuestro objeto mental. Ahora bien, lo que ponen en duda es lo que sería la inferencia causal del realismo representacionista. Tengo esta imagen mental de un objeto, se me aparece a la conciencia esta imagen de un objeto, por lo tanto tiene que existir un objeto externo, físico, responsable de haber estimulado mis órganos sensoriales. Esta es la parte que ponen en entredicho, es decir, esta inferencia causal, porque, por ejemplo, en las experiencias alucinatorias tenemos exactamente los mismos datos sensoriales, los mismos sense data, que cuando realmente existe un objeto externo que sea la causa de que tengamos, digamos, esta imagen mental de un objeto. Bueno, total. El segundo paso es establecer un criterio de verdad. Dice Descartes, estoy cierto de que soy una cosa que piensa. Entonces, ¿no sé también lo que se requiere para estar cierto de algo? En este primer conocimiento no se encuentra más que una percepción clara y distinta de lo que conozco. Pero, ¿cómo podemos saber que el hecho de tener una percepción clara y distinta de algo es criterio de verdad? ¿Cómo podemos saber que estas cosas que se nos muestran de forma clara, distinta, realmente son verdaderas? Aquí nos encontramos con el problema del genio maligno o del dios engañador. Descartes necesita de la existencia de un dios benevolente para romper con el solipsismo, para garantizar una correspondencia entre las verdades del espíritu, lo que es verdadero para el espíritu y lo que es verdadero fuera del espíritu, para garantizar que existe una correspondencia con la verdad del mundo físico, para garantizar que existe una objetividad o como mínimo una intersubjetividad entre todas las mentes, entre todos los espíritus, que no es algo único. Por lo tanto, tiene que hacer dos cosas. La primera, demostrar la existencia de Dios, y la segunda, demostrar que este Dios es benevolente. Y aquí llegamos al tercer paso, demostración de la existencia de Dios. ¿Qué ocurre aquí? Que Descartes se ve en la obligación de rechazar las vías de Santo Tomás de Aquino, que probablemente sean las más rigurosas o las más convincentes. ¿Por qué? Porque hacen referencia al mundo exterior. Entonces, claro, él tiene que rechazar todas las verdades que de alguna forma sean externas a la experiencia del cogito. Así que opta por intentar demostrar la existencia de Dios a partir de la idea o noción misma de Dios, es decir, de forma similar a lo que hizo San Anselmo en su famoso argumento ontológico. Argumento ontológico que ya había sido criticado previamente por Santo Tomás, es decir, que de alguna forma tiene que retroceder. El razonamiento de Descartes es el siguiente. Solo sé que soy una cosa que piensa y duda. Esto se infiere a partir del cogito, obviamente. Dudar implica una imperfección. Si puedo pensar, conceptualizar la imperfección, es porque tengo la idea, el concepto previo de la perfección. A partir de aquí lo que nos viene a decir es que la idea de perfección, este concepto de la perfección, solo puede haber sido causado por la perfección misma. Lo que viene a decir es que el efecto puede ser menos perfecto que la causa, pero nunca puede haber un efecto más perfecto que su causa. Luego viene Spinoza y dice que no, que siempre tienen que ser iguales y que por lo tanto eso de alguna forma demuestra que Dios está en todo, que todos somos infinitos. Y en eso es en lo que Spinoza fundamenta su panteísmo, pero bueno, esto es otro tema. Lo que viene a decir aquí Descartes es que un ser imperfecto no podría haber causado un efecto perfecto, una idea cuyo contenido es la perfección suprema. A ver, por lo tanto, Dios tiene que existir, tiene que ser perfecto, tiene que ser veraz, y si es veraz y nos ha creado, no puede engañarnos.
y por lo tanto tiene que darse una correspondencia entre las nociones claras y distintas percibidas por el espíritu o que se encuentran en el propio espíritu y las verdades objetivas, las verdades del mundo físico. Pero en este tercer paso Descartes ha caído en un argumento circular, en una petición de principio que se conoce precisamente como círculo cartesiano. ¿Por qué? Porque estamos deduciendo la existencia de Dios a partir de nuestras ideas claras y distintas sobre la perfección, pero al mismo tiempo solo estamos tomando el hecho de que nociones sean claras y distintas como criterio de verdad, porque nos amparamos en la existencia de Dios y concretamente en la existencia de un Dios benigno que no nos está engañando y que no está haciendo que percibamos como claras y distintas cosas que son falsas. Entonces, por eso es un círculo. Y bueno, esto es todo por hoy. De hecho, esto es relativamente fácil. Probablemente es uno de los autores más fáciles de explicar. Y aún y así me ha costado un poco, he divagado un poco en algunos puntos. Si percebo o no, si percebo. El razonamiento de Descartes. El razonamiento de Descartes. Ya lo he dicho, da igual.